de lo que implica un espacio, ¿no? Habitar un espacio y habitar un tiempo y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos frente a eso, ¿no? Cuando se habla de territorio y contacto con el territorio, pues yo no tengo ningún otro ejemplo que ustedes de cómo es ingresar a un territorio no siendo colonizadores, ¿no? No teniendo ese patrón de colonizador. En ese nivel, ¿cómo lo planteas? Que mi visión, que es más pragmática, me he dejado más como guiar y a ¿Okay? veces he sido como esas cabras que jalan y no se mueven. En ese nivel de profundidad ha sido, digamos, más como la visión de Luz Ángela. Yo la he ido descubriendo o como que eso me ha ido impulsando a que yo eso lo lleve a mi ámbito, que es el académico, y desde ahí tratar de darle explicación porque hay cosas que yo no le podría dar explicación en este lenguaje que conocemos. Por ejemplo, yo te podría decir que yo en este momento me siento ya parte del territorio. Por ejemplo, la semana pasada Luz y Mari se dieron cuenta que unos copetones hicieron nido a 50 metros de la casa por donde pasábamos. Y, o sea, que lo hayan hecho tan cerca o que nos hayan llegado hace que como a comienzos de año unas abejas sí hayan hecho nido junto a la casa, eso como que dice que hasta cierto punto como que no nos tienen miedo o nos han aceptado como parte del territorio, ¿no? En ese sentido, creo que algo de lo que he podido aprender al respecto es como el tema de aproximarse al territorio desde la pasividad, Bien. que es uno no llegar con su sistema de creencias y ¿Mm? decir, ah, el territorio es como yo pienso, Exactamente. sino cómo pienso yo acorde al territorio o lo que me va diciendo el territorio. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a cada uno de los oyentes de Ruta Auténtica. Ya estamos siendo una comunidad, estamos construyendo una comunidad que poco a poco se va sumando a cada una de estas entregas de Ruta Auténtica. Tiene tres modalidades por el momento. Unas cápsulas que por ahí han estado en stand-by, donde yo presento algunas de mis visiones, perspectivas que tengo acerca de la LGC, como para dar un apoyo a las personas que están llegando a lo que conocemos el día de hoy como lógica gravitatoria y conceptual. Hay una segunda parte que es en la que el día de hoy, el invitado de hoy me va a acompañar, que son unas emisiones grabadas que se demoran ahí en remojo un tiempo mientras se edita, mientras pasan cosas en la realidad y finalmente quedan publicadas tiempo después. Y otra parte que son live en directo, donde la comunidad de Ruta Auténtica puede estar online y hacer sus preguntas directamente pues a la persona que está invitada en ese momento. Me parece importante que las personas tengan en cuenta estas tres formas de emitir desde Ruta Auténtica. Dicho esto, quiero dar la bienvenida el día de hoy a una persona muy especial, una persona que me ha acompañado desde el año 2006, 2007, más o menos, que nos conocimos en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es académico, tiene 20 años de experiencia y el día de hoy va a hablarnos de algo que me parece que lleva a la LGC. Quiero aclarar que Alejandro Villaneda, la persona que a continuación va a estar con ustedes, no conoce nada de lógica global convergente, no se ha acercado nunca a lógica global convergente, pero cuando yo veo su vida y lo que hace, digo, eso es lógica global convergente llevada a la práctica. Entonces, quisiera invitar a la comunidad para que coloque sus oídos, su escucha a lo que Alejandro tiene que compartir acerca de su experiencia de vida el día de hoy para que podamos ver esos matices de lógica global convergente y que podamos poder aterrizar conceptos que Alejandra Casado nos ha entregado durante 13 años y que quizás en Alejandro podemos ver plasmado estos conceptos. Dicho esto, nuevamente, Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido y te cedo el micrófono para que saludes a los oyentes. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la invitación. Gracias por mantener el contacto durante estos 19 años, ya que nos conocemos en la distancia, y pues la oportunidad aquí para poder compartir algo de lo que hacemos aquí con mi familia, con Luz Ángela, con Mari, con Sue, que pues si bien hace la presentación como académico, parte trasciende ese ámbito y es parte también como de la vida misma
la actividad o pues lo que venimos haciendo. Bien. Bueno, yo empiezo me empiezan a surgir algunas preguntas, ¿no? Yo te imagino a ti en una ciudad, en un barrio, como lo es, o sea, una ciudad como es Bogotá, tan grande, ¿cierto? Con toda la complejidad que trae esta estructura de cemento, ¿no? Que es una ciudad capital, como lo es Bogotá, en un barrio como cualquier otro, pero donde está toda la problemática que puede tener, todas las fantasías, ilusiones que se pueden tener dentro de un territorio como es una ciudad, ¿cierto? Y luego, tiempo después, verte en este momento que estás viviendo, me gustaría que seas tú el que nos des una orientación de dónde estás viviendo en este momento, dónde estás emplazado en este momento, desde dónde nos estás hablando. Yo estoy ubicado en un municipio de Bogotá que se llama, de Cundinamarca, perdón, Ujú. que se llama Granada. Está ubicada al suroccidente de Bogotá. En kilómetros es relativamente cerca, pero en tiempo de desplazamiento pueden ser 2 horas perfectamente desde Bogotá hasta acá. Vivo en una reserva natural, Reserva Sabio. Ya vivimos aquí, llevamos 13 años. Estamos a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Hace frío. En estos momentos está viendo una época de invierno, de lluvias, a veces más intensas, otras veces más tenues. Vivimos aquí en una reserva en la que no hemos hecho nada para que pueda ser reserva. Cuando digo que no hacemos nada es que hemos dejado que el territorio se manifieste eh, y vaya creciendo él por su propia cuenta. Alejandro era un chico universitario que tenía su trabajo, su empleo, ¿cierto? Y conoce a una chica que llega de provincia, creo que del Cauca, del Valle del Cauca. Se conocen Del y Cauca. del Cauca. ¿Cómo es que conectan? ¿Qué es lo que los conectan para crear algo que para mí es novedoso? Pareciera que fuera algo, algo muy común, porque no deja de ser común, y ya vamos al tema de la valorización de lo que es común. Pero ¿qué pasa contigo cuando conoces a Luzán? Como mencionaste, ella es originaria del Cauca, pero pues ya vivía en Bogotá bastante tiempo, se movía entre Bogotá y Popayán. Ella es de ascendencia indígena, estudió enfermería también y digamos que yo sí siempre estuve como en mi ámbito, en mi zona de confort, digamos como establecida en la que probablemente después de estudiar colegio estudió una carrera universitaria y probablemente en esa lógica hubiera constituido una familia de pronto digamos, con estas mismas condiciones, probablemente casa, carro, beca y estudios. Vida en el Sin exterior, embargo, quién sabe, quién ¿no? sabe. Porque sí, cuando yo estaba terminando la carrera, hubo una ruptura. Ya. Empecé a cuestionarme cosas acerca de lo que era mi profesión. También eso me lleva a conocer a unas personas que me llevan también a como a validar cosas que yo pensaba al interior de mi familia, pero que no entendía muy bien porque no eran como comunes. Es decir, no era lo común o lo que se había establecido en la familia. Con estas personas, ellos me empiezan a hablar acerca de temas relacionados con comunidades indígenas, que a mí siempre me había llamado la atención. Empiezo a ver también la realidad que es presentada. No coincidía con lo que yo había vivido, es decir, que la realidad tiene múltiples facetas, múltiples posibilidades. Yo la verdad nunca tuve así como pareja o alguien, digamos, con quien me interesara precisamente porque no, como que no encajaba. Cuando conozco a este grupo de personas, entonces empiezo a darme cuenta que existen otras realidades. Y en un momento a este grupo llega Luz Ángela, que como mencioné es sí, de descendencia indígena, y creo que hubo una conexión inmediata con verla a los ojos, como que sentí que,
Que ya que era. había como una conexión. Haber llegado a ese punto, pues tenía que también tenido, haber tenido una cierta serie de eventos y de situaciones que me permitieran percibirla, identificarla y conectarme. Y ahí, pues a partir de ahí, conocemos realmente nuestro momento de conocimiento fueron relativamente cortos, fueron 4 meses, ya los 4 o 5 meses nos fuimos a vivir juntos y ahí empieza también otro camino, otra realidad, pero que digamos que si bien al comienzo es duro porque es poner a enfrentar mis creencias, me permite desarticularla y me permite conocer y Bien, entrar a, digamos, como a esta otra realidad que probablemente siempre estuve buscando, pero pues que no estaba presente. bien. Entonces creo que hay, un poco cuando recordamos nuestras historias de vida, creo que hay deseo, suerte en todo este proceso de encontrarme con ella. Bueno, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar, ya hicimos como un abrebocas de cómo Alejandro llega al punto de interés que quiero traer el día de hoy, que es el tema del el valor agregado que entregamos al territorio y cómo nos conectamos con el territorio. Si bien cualquier persona que hubiese conocido a Alejandro en los 2000 quizás, 2005 quizás, hubiese tenido la misma perspectiva mía, ¿no? Es un muchacho que termina su universidad, ya entra al mundo laboral y probablemente en búsqueda de más conocimiento, más certificaciones, quizás hubiese eh, eh, emigrado como muchas personas, como muchos colombianos, a otros lugares y quizás viviendo en una ciudad gigantesca, me imagino Nueva York, me imagino Barcelona, me imagino Madrid, no sé, por ahí, y no, se queda en Bogotá y conoce a una persona que conoce el territorio, que conecta con el territorio de una manera muy diferente a la que nos enseñan o uno percibe lo que es la realidad, ¿no? Como tal. Alejandro, ¿en qué año tú empiezas a hacer el doctorado de modelos de diseño para la valorización del territorio? ¿Cuál fue la motivación para tú querer hacer este doctorado y en qué año iniciaste tú? Bueno, yo empiezo en el año 2014. Todo empieza, digamos que empieza como con el nacimiento de Mari en el 2006. Realmente ahí es como un punto de quiebre. En el 2007, 2008 más o menos, una pareja de amigos nos invita a la casa de ellos. Ellos están esperando un bebé y en la decoración del cuarto aparecen una serie de elementos de gráficos de decoración hacia Winnie Pooh. Creo que eso para mí es un detonante de preguntas que ya me venía haciendo, que ya habían emergido, porque pues, como te comenté, cuando conocí a Luz Ángela, pues yo ya venía teniendo acercamientos con comunidades indígenas. Y ahí creo que ese detonante es como, bueno, el niño de esta persona, de esta pareja, va a empezar a crecer con esos referentes. Y lo que Sí, él va a creer que es natural, su principal referente va a ser Winnie Pooh y toda su familia. Cuando nosotros empezamos a revisar los juguetes y digamos como toda la cultura material que existe en el mercado oriental público infantil que referencian animales, pues lo que predominan eran o animales de otros territorios, ¿cierto? Entonces el tigre, el león, la jirafa, el elefante, el o hipopótamo. animales que han sido, sí, animales que han sido domesticados, perros, gatos, jirafas, vacas, ¿cierto? Sí. Y yo decía, aquí, aquí hay un tema de cómo nos están mostrando el territorio, la realidad, y es a partir de lo que, digamos, de lo que es común, ¿sí? O de lo que es normalizado, y que eso de una u otra manera está invisibilizando el territorio. Entonces, más o menos a partir de ahí empiezo a trabajar, a hacer como unos ejercicios de valorización del territorio. Yo soy diseñador industrial y trabajo en una facultad o en una carrera de diseño industrial.
Entonces empiezo a plantear ese ejercicio al interior de mis clases, de cómo podemos hacer creación a partir del reconocimiento de la biodiversidad que hay en nuestro territorio. Y sobre el 2012, 2013, en el 2012 es que nos venimos a vivir aquí al territorio, a Tierra Sabia, y hay una oportunidad de hacer un doctorado. El decano de ese entonces conoce a una persona y nos ofrece la posibilidad de poder hacer ese doctorado. Un poco, pues digamos que lo que le llamaba también al decano es que en mi curso se empezó a desarrollar un lenguaje propio, ¿sí? Es decir, el curso era muy reconocido por el tipo de lenguaje que se utilizaba y por el valor estético que tenían esos productos. Digamos que todo el tema del desarrollo sostenible y todo este tema ambiental, pues viene como en los 70 empiezan las preocupaciones, en los 90 como emerge, y ya a partir de los 2000 empieza a hablarse, digamos, como más, de manera más masiva o a difundirse. Y yo me empiezo, digamos, como a conectar eso que venía haciendo con este tema. Para mí, el problema de la crisis ambiental no es un problema de conocimiento, no era un problema de que no sepamos lo que estamos haciendo con el planeta, sino es un tema emocional. Y en ese Mm. sentido, la estética tiene un gran valor, ¿no? La estética puede generar emociones y a partir de las emociones hacer movilizaciones. Entonces ahí empiezo a, digamos, como a plantear ese proyecto, como desde el disco ser un modelo que pueda valorizar el territorio, hacer visible lo que es invisible, porque lo que es visible es lo que nos muestran los medios de comunicación y cómo se han construido. Las ciudades finalmente son construcciones artificiales, sí, y son racionalizadas, ¿no? O sea, sí, tienen otro tipo de conexiones. Y entonces ahí es donde yo empiezo como a cuestionarme y empiezo a desarrollarlo y empiezo, pues para mí el doctorado era como una oportunidad para poder validar ese modelo o eso que pensaba al respecto. Yo quiero resaltar acá un poco la oportunidad que nos brinda la experiencia que tiene de vida Alejandro respecto a que normalmente cuando nosotros migramos, nosotros vamos en búsqueda de algo, ¿no? Ese otro territorio me va a otorgar algo y yo voy a tomar algo de ese territorio, ¿no? Que es inevitable que uno tome cosas de ese territorio porque lo va a habitar, ¿cierto? Pero nunca se piensa, entre comillas digo nunca porque no puedo estar en cada una de las particularidades de cada quien que sale y que migra de un pueblo a otro, de una región a otra, de un país a otro, ¿cierto? Pero siento que socialmente no se tiene naturalizado el hecho de que cuando yo me desplazo, soy yo el que voy a otorgar algo, ¿no? A ese territorio. Yo voy a generar valor agregado a ese territorio que ya existe. Y yo veo cuando ustedes llegan a Tierra Sabia que era simplemente una montaña. Era una montaña con una casa y ahora verla en este momento y ver todo lo que ustedes han construido, la comunidad que han construido, el aporte que están haciendo para las personas y para cada uno de los seres que están ahí, que no solamente son los seres humanos, a mí me alucina verlos y ver todo lo que ustedes han llegado a construir, ¿no? Es como si ustedes hubiesen como fundado un lugar, ¿no? O sea, es como la sensación que tengo y de ser como cuidadores, no sé si esa sea la palabra de ese lugar. Todo lo que yo estoy diciendo, yo sé que tiene un gran margen de error, las palabras que estoy utilizando, porque yo los he ido acompañando, he visto, he tenido la oportunidad de verlos a ellos, pero muy distante. Yo no conozco Tierra Sabia, no conozco el territorio, nunca he ido presencialmente, entonces es muy poco lo que realmente yo puedo compartir, pero prácticamente es como que no hay nada, entre comillas, no hay nada, y ustedes ingresaron a ese territorio. A mí me gustaría que tú nos compartieras cómo fue ese proceso de llegar a Tierra Sabia y lo que han logrado hasta el momento y cuáles han sido los cambios y el valor agregado que ustedes han entregado. Vale, bueno, pues yo, digamos que desde que estamos juntos con Luz Ángela, yo creo que siempre fue como nuestro interés, pero yo creo que eso viene desde mucho antes, ¿no? Creo que yo también también era provinciano, porque yo me crié en una estación piscícola en Gigante de Huila, y a Ok. los 7 años fue que llego a Bogotá.
bien, ¿sí? Y bueno, me inserto en la lógica de la, digamos, de la ciudad y de lo que se espera como en una familia, pero yo creo que siempre estuvo en mí esa necesidad y ese contacto, digamos, como con lo natural. De pronto, bueno, lo que pasa es que esa transición de Gigante a Bogotá es una transición que para mí es borrosa, porque no, digamos que no tiene tan claro las emociones o tan consciente como ese ejercicio de las emociones, pero esto que mi estancia allá en Gigante fue momentos muy felices. Y cuando me uno con Luz Ángela, que también tiene unas experiencias positivas con lo natural, con, digamos, con esas conexiones naturales, pues, creo que eran cosas que no teníamos que decirnos nosotros o ponernos de acuerdo, sino que eran pulsaciones que ambos teníamos. De hecho, cuando nace Mari, nosotros vivíamos en Suba, que es es un barrio que antes era poblado, que fue ido por la ciudad. Vivimos en una casa que tenía un bar, una zona verde y digamos que eso hacía parte como de nuestro interés. Recuerdo que en esa época que Luz Ángela hablaba con los gatos y a mí me parecía increíble que ella les hablara y los gatos le entendieran. Empezamos con una búsqueda de como de nuestro territorio. Pasaron 10 años de estar juntos hasta que encontramos el territorio. Lo habíamos estado buscando en otros sitios donde de pronto estábamos más familiarizados porque conocíamos personas en esos sitios, pero sobre el 2011, unos amigos que habían llegado aquí, unos conocidos que habían llegado aquí a Granada, nos muestran que está a la venta este territorio. Y así como sucedió con Ángela, que fue amor a primera vista, así nos sucedió a los dos en el territorio. Fue como un amor a primera vista. Y si nosotros ahorita miramos las fotos de ese entonces, nosotros nos preguntamos qué fue lo que nos gustó, porque no es lo que está ahorita así, es como, el frío, la altura, la soledad, sí, el y además que aislamiento. estaba pelado, Claro, era una casa muy, es decir, no tenía nada de comodidades la casa. ¿M? Sin embargo, hay como unas situaciones, hay algo como que uno le dice, aquí es, hay cosas que uno siente, ¿sí? claro. Y entonces ahí decidí que aquí era el sitio. Nosotros vivíamos a 15 minutos de donde yo trabajo, aquí iba a vivir a 2 horas de donde trabajaba. Creo que eran tres Sin horas, embargo, ¿no? pues ¿No eran nosotros, 3 horas de viaje? es que depende de la hora. Bien, Puede estar entre hora y media y 3 horas, ¿sí? Ayer fueron 3 horas, por ejemplo. wow, pero, pero hay momentos en que puede ser hora y media. Lo que menos hemos demorado, que ha sido pues en horas de la noche o de la madrugada, son 1 hora y 15 minutos. ¿Mm? bien. Entonces no es tan lejos en realidad, Entonces, ¿no? no, son 40 kilómetros más o menos. Mira, Sí, fue como un amor a primera vista. Sé que hay otros sitios que pueden lucir, digamos, o que podrían haber lucido como más atractivos. atractivos desde, digamos, como desde la belleza convencional, Ujú, pero sí, es que es ver como con todo lo que a uno le pasa, ¿no? Hay cosas que pueden ser muy bonitas, todas esas cosas, pero si uno no tiene la conexión o no tiene el sentir hacia ello, no sucede. Y ahí pues eso me hace pensar que uno puede ver la belleza donde aparentemente no la hay ujú. y a medida que se va interactuando, se van transformando las concepciones de belleza, pero también el otro entorno el otro se va volviendo bello. Y también el empezar a construir. ¿Cómo fue ese periodo, cómo fue ese momento de la construcción? De cómo empezó a florecer algo diferente en ese territorio, respetando el territorio y no entrando a colonizar el territorio. Bueno, yo creo que hay dos cosas que son, digamos que son claves ahí, o bueno, una principal y nuevamente, discúlpeme que como que todo lo lleve hacia Luz Ángela, Sí, porque es que lo que ella hizo en mí fue una ruptura. bien. Recuerdo que en el momento en que tomamos la decisión para irnos a vivir juntos, yo estaba frente a una cascada, en un sueño, perdón, estaba en una cascada
y había algo que me decía, o usted se queda acá o salta. Y yo vi esa cascada hermosa, pero pues una cascada finalmente es una cascada, y la cascada es Es para grave. caerse, para Sí, darse duro. sí. Y yo decido saltar. No recuerdo cómo fue la caída en la cascada, pero solamente recuerdo que decidí saltar. Poder hacer esas rupturas, o sea, poder haber encontrado una persona que me rompiera, permitió eso, ¿cierto? Porque hay muchas concepciones y muchos estereotipos y todo lo que tú mencionas, y no había pensado de una manera tan consciente esa situación, a pesar de que pronto pues estuviera ahí. Sí, a partir de lo que tú dijiste, me hiciste pensar que los miedos son los que nos configuran el territorio, ¿no? O sea, son Ah, los que nos ok. configuran Ah, dónde no, estamos. no delimita el territorio. Claro. Y en el momento en que yo empiezo a encontrarle fisuras a mis miedos, ¿cierto? Es decir, porque en ningún momento uno deja de tener miedo, o sea, Claro. venir de aquí no, Sí, 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 ¿sí? sí. Me permite encontrar salidas y empezar a romper como esos límites que los miedos le imponen a veces de manera inconsciente. Entonces, eso como que eso permite, y creo que también tiene que ver con una pérdida de la certidumbre del futuro, Claro, ¿sí? claro. Eh, y acostumbrarse uno a vivir en la incertidumbre, que nuevamente creo que eso es algo de lo que tengo que agradecerle mucho a Luz Ángela. Romper, o sea, vivir en esa incertidumbre es lo que nos ha permitido estar acá, porque inclusive, te voy a decir, en términos económicos tampoco teníamos plata. No teníamos ni para la cuota inicial, ni para, o sea, fue una serie de circunstancias que fueron emergiendo. Si por mí hubiera sido, no, primero tenemos que ahorrar para tener la cuota inicial y después de la Claro, cuota inicial crédito. Y Luz Ángela me dijo, no, hay que hacer esto, luego esto, y yo a veces, porque ahí mis miedos todavía se abrazaban, claro. yo decía, pero qué, pero qué, pero qué, pero digamos como ese confiar, ese lanzarme en esa cascada, pues me daba como la seguridad de que a veces hay que lanzarse sin saber. ¿M? Nos hemos golpeado, sí nos hemos golpeado, Bien. y nos seguimos golpeando porque a veces decimos, uy, por aquí no era, pero ese golpe lo lleva a uno a configurarse porque es que a veces uno cree que el camino es el que está establecido. ¿M? Claro. Parte de lo que hemos construido, digamos que no ha tenido, o sea, si lo hiciéramos desde una planeación estratégica y financiera, Ujú. no creo que estaríamos acá. Y creo que tiene que ver como con ese, ¿no? Como el andar así con los ojos cerrados y confiar un poco, ¿cierto? Sí, es que no sé, ahorita que hemos venido estando hablando con Luz Ángela acerca del tiempo, creo que tiene que ver como con eso, ¿no? Es como yo veo el tiempo. Si yo lo veo como lineal, como secuencial, como un Ajá. plan, probablemente estaríamos en otro lado. Y cuando uno deja de ver el tiempo de esa manera y de pronto lo siente desde otra perspectiva, probablemente uno está en otros lados que no ha planeado. De hecho, por ejemplo, el tema de dejar de visualizar mi futuro, Bien. ahorita estoy en ese proceso, ¿sí? Como de visualizar qué es lo que quiero a futuro, pues es nuevamente entrar como en esa lógica de más bien qué es lo que quiero sentir. Y eso a dónde me va a llevar, no en cosas concretas, ¿sí? Entonces, pues parte, digamos, como de la construcción de la casa fue, por un lado, mantener el tema de lo que había de lo campesino. Había que ajustarles algunas cosas porque este lugar es húmedo. También encontrar personas que construyan bien aquí ha sido muy difícil, muy complicado. Entonces nosotros nos pasamos y el piso sudaba agua. Al comienzo no teníamos agua caliente o agua, y yo a veces teníamos que bañarnos con agua helada. Y yo a veces molesto que me bañaba con saco porque me metía a la ducha con el saco y me lo levantaba hasta acá y me bañaba del ombligo para abajo. Es que es casi un páramo, ¿cierto? Eh, Es más o menos a veces se siente como si fuera un pues páramo. la altura sí está cerca al páramo, pero como nosotros somos lo más alto, no alcanza a ser. O sea, Ok, es bosque alto andino, pero sobre todo si es lo húmedo, lo lluvioso. No teníamos techo al comienzo, o sea, techo cielo raso no teníamos. ya.
Eso se fue construyendo mientras íbamos llegando, mientras nos íbamos acomodando. Mm, y ha sido como un constante proceso de transformación también. Intentamos al comienzo sembrar muchas cosas, no se dieron, que no se daban. Y hasta que un momento, pues dejamos como de insistir con la siembra y la misma tierra empezó a salir cosas por A su propia entregar ella, cuenta. ella lo que quería entregar ella y no lo que ustedes querían imponerle. Sí, sí, pero sí, yo creo que antes de venirnos a vivir acá, con Luz Ángela llevábamos 10 años juntos y tuvimos como 10 trasteos. Mira, Acá, hace 13 años que estamos acá, no nos hemos movido, pero creo que hemos vivido en 13 casas diferentes por las transformaciones que han venido sucediendo o en 13 territorios diferentes. wow. Porque un día un cuarto está acá, después nos damos cuenta que pasa otra cosa, cambian las dinámicas familiares, unos crecen, otros nos hacemos más viejos. Genial. Entonces la casa se va Sí, entonces, adaptando a todos esos cambios que también están sucediendo en la familia. sí, yo creo que todo, y también entonces crecen árboles y después nos damos cuenta que esos árboles están muy cerca, entonces toca correrlos, o un árbol que al comienzo nos sirvió para restar, ya se nos está volviendo como muy invasivo, entonces ya toca correrlo, o llegan perros, o llegan gallinas, o ya alguien que nos dice que necesita hacer un proyecto y quiere poner un invernadero. Sí, ha sido, o sea, si uno lo piensa, o sea, creo que sería todo lo contrario a la planeación estratégica. Diferente a Y la tiene planeación que ver más, estratégica. y tiene que ver más. Yo creo que sí que si lo mencionamos de esa lógica como con lo mágico, ¿sí? O sea, Sí, si uno lo mira en retrospectiva, ha sido mágico como han venido emergiendo cosas. Un ok. poco sí, como pensaría yo aquí que pusiéramos estos 10 años en una película de 1 hora y media, sería como Encanto, como La Casa de Encanto. Deja de ser mágico cuando nos damos cuenta que son dos personas que se conocen, que están dispuestas a conectar con el territorio de una manera diferente, distinta a como la sociedad lo plantea, porque internamente se dan cuenta que hay algo nuevo, hay una forma diferente de hacer lo mismo, ¿no? Todos queremos una estabilidad, tanto económica, emocional, psicológica, pertenecer a un entorno, ¿cierto? Todo el mundo yo creo que lo mueve ese querer desarrollarse, pero no encuentra el por dónde ni el para qué, ¿no? A mí me parece que en el caso de ustedes, ustedes tenían muy claro lo que era el para qué y el qué, y se fueron encontrando el cómo lo iban a construir, ¿no? Y la sorpresa diaria de cómo se está construyendo esto, ¿no? A mí me gustaría resaltar un poco el tema de que ustedes, lo hablo desde mi posición de ciudadana del mundo, ¿no? En el hecho de que eh, mi mundo es mi casa, mi barrio y si acaso mi ciudad, o sea, mi ciudad entre comillas, ¿no? Pero en el caso de ustedes, yo percibía una conexión muy fuerte con el hecho de Colombia como territorio, Bogotá como territorio, luego el sector, o sea, yo recuerdo que ustedes o sea, siendo una pareja, entre comillas, recién llegada, la comunidad que hicieron ahí en el conjunto residencial donde nos conocimos, ¿no? Y me sorprende lo que ustedes han logrado a través del territorio Tierra Sabia y que ya en este momento, pues ya hay, tengo entendido que van escuelas, van colegios, grupos de Boy Scout a hacer caminatas por el territorio donde ustedes hacen avistamiento, o sea, hay avistamiento de aves, y no es solamente que vaya al turismo a conocer un territorio natural, sino que ustedes conocen el territorio, saben cuáles son los árboles que nacen ahí, saben la historia de los árboles, de las aves, de toda la vida silvestre que hay en ese territorio. Entonces yo lo que observo es un respeto por ese territorio. Entonces, mm, eh, ¿cómo podríamos plasmar eso? ¿Cuál es la lógica que está en distorsión en una persona como yo, que se desconectó tanto del territorio y que cree que el mundo es simplemente artificial, como tú lo nombraste inicialmente,
y llegar a ese mundo natural y poder conectar con ese mundo natural y poder desarrollarte en ese mundo natural, crecer en ese mundo natural sin romper el mundo natural, porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, ahí creo que eso es claro. Voy a ponerlo en mis términos, voy a tratar de academizar un poco la metodología que propone Luz Ángela, que se llama lectura de territorio. Como lo mencionas, creo que a nosotros nos enseñan primero a leer y escribir conceptos, ¿no? Bien, A partir de conceptos es que empezamos a describir la realidad en la que estamos. En la lógica de Luz Ángela de lectura de territorios, lo que se hace es partir de sensaciones bien, y los conceptos llegan después, porque inclusive puede que hayan sensaciones que tienen conceptos, que tienen o que no tienen una correlación con conceptos y que son conceptos que toca crearlos, ¿sí? sí, Categorías que hay que crear y o que ni siquiera que hay que crear, porque, porque hay cuando uno los crea o los conceptualiza, le puede empezar a uno como el riesgo de querer enseñarlos. sí, Y eso va a limitar, es volver a caer en la trampa del concepto, de las sí, categorías conceptuales. sí, Entonces, que eso también hace parte, por ejemplo, del proceso de enseñanza, perdón, de acompañamiento, me traiciona mi ámbito académico, el proceso de acompañamiento que ha hecho Luzela con Mari y Sue, con nuestros hijos. Ella antes de enseñarles números o de enseñarles letras, les enseñó fue a sentir, a observar. Y puede que nosotros no sepamos cómo se llama un árbol o cuál es el nombre científico de un ave, ¿sí? O de un pájaro. eh, Nosotros de una u otra manera sabemos qué hace, sabemos quién es, sabemos hasta cierto punto en qué nos conviene y qué nos conviene. ¿M? Y sobre todo, creo que una de las cosas que es más importante que saber qué hace o qué es, ok, nos produce éxtasis. Es el éxtasis, sí, que empieza uno a sentirlo y sobre todo nos hace sentir vivos. bien, Probablemente uno de los conceptos, cuando uno vive en los conceptos, uno sabe que está vivo, pero probablemente no se siente vivo. claro. ¿Mm? Mm, sí, Entonces aquí en el bosque, bueno, nosotros aquí hemos puesto cámaras trampa, hacemos el tema de avistamiento de aves, pero personas que nos visitan, que digamos que son variados. ¿Mm? Nosotros más que poner esto como un aula o como una clase, lo que trabajamos es algo pues que le dicen como experiencias, ¿cierto? mm, Pero son experiencias de descubrimiento, bien, porque no nos interesa que las personas vean lo que nosotros vemos, sino que las personas sientan lo que tienen que sentir o lo que están en capacidad de sentir, bien, así no lo puedan explicar. A nosotros no nos interesa que es un Feuticus auroventris, que es un pájaro. Nos ah, interesa que se sientan, que se admiren de la belleza del rey del bosque, que es el nombre común que tiene esta ave. ¿M? Que lo oigan cantar. A veces uno no ve el ave, pero lo oye cantar. ¿M? claro, Entonces, esa digamos que es como nuestra. Creo que la principal diferencia de cómo nos aproximamos a un territorio, no desde el concepto, sino desde la sensación. Sí, hay digamos que un constante diálogo en nuestros lenguajes, ¿no? bien, Eso, y nuevamente, el lenguaje, que es muy conceptual, está muy ligado al concepto, ¿cierto? mm, Creo que uno empieza también a desarrollar otro tipo de lenguajes. Pues, visto uno en la cotidianidad le puede pasar con sus mascotas, ¿no? Uno con los perros. Uno sabe qué es lo que están diciendo, ellos nos entienden a nosotros, pero no manejamos el mismo lenguaje, lenguaje, ¿cierto? sí, Uno sabe que cierta postura, que cierta. ¿M? Y eso mismo sucede. Acá, por ejemplo, nuevamente como el tema de la relación con el agua, también pusimos unos bebederos cuencos, como ¿cómo se llama? Una piedra con una cavidad y unos sanitarios en desuso y una fuente que se llenan de agua
y llegan las aves a bañarse, los pájaros a bañarse. Y entonces normalmente puede que vengan las mismas aves, pero una vez al año llega un ave que es distinta, que no habíamos visto. Eso nos sorprende y eso para nosotros es un mensaje. Cuando llegaron las abejas es un mensaje. El nido que tenemos ahorita es un mensaje. ¿M? El árbol que florece, que emerge, es un mensaje. ¿Sí? Y ese mensaje yo no lo puedo decodificar y decirte, no, es que en mi vida me va a llegar tal cosa. No, es una sensación que uno siente y uno dice, me siento feliz, me siento tranquilo, me siento... ¿Mm? Y también eh, tenemos todavía unos asuntos ahí con las construcciones. Llueve mucho y se nos entra el agua por una zona. Eso es un mensaje. bien, Sí, y es un mensaje que entonces de pronto nos llena de emociones negativas, ¿sí? O de emociones, sí, o de emociones, pero que sea negativa no quiere decir es decir, evitamos el juzgamiento de decir que eso es bueno o malo, ¿m? bien. Porque algo también de lo que hemos descubierto de los sistemas de creencias es que tienden a polarizar, ¿no? Sí, Te pasan acciones buenas porque haces cosas buenas y te pasan cosas malas porque estás haciendo cosas malas. ujú, No evita eso, uno lo que hace es bueno. ¿Esto qué es? Es por dónde tengo que saltar, por dónde tengo que moverme, por dónde tengo que, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Es un lenguaje que uno va aprendiendo. Y por ejemplo, nosotros hacemos parte de un grupo de personas que hacen temas de aviturismo. bien. Eh, Cuando nos encontramos y vamos a otro territorio, yo no soy capaz de identificar un ave en otro territorio. Digo, ah, la amarilla que tiene manchas negras. Pero esas otras personas sí dicen, ay, es una sinalaxis púdica, es una troglodites, yo no sé qué cosa, y las reconocen y las identifican, tanto así que nosotros a veces nos cuestionamos, ¿será que ellos sí disfrutan ver, descubrir o ver eso? Es que ya han llevado a un nivel de conceptualización, y no quiere decir que eso esté negativo, pero no es lo que nosotros compartimos, lo que nosotros Claro. disfrutamos de este, ¿sí? Si yo te pregunto, ¿qué es valor? ¿Tú qué definición me darías de valor? Es darle un nivel de importancia a algo. Podría ponerlo así como en mis palabras, sí, sé que existen diferentes tipos de valores, sí, valores morales, Sí, éticos, valores económicos, valores sociales, pero sí siento que es cuando uno le da importancia a algo, le da un lugar, una posición en la escala de importancia de algo. bien. ¿Mm? Y cuando yo te digo conciencia de valor, ¿cuál sería la diferencia entre valor y conciencia de valor? Conciencia de valor. Diría que una conciencia de valor es cuando tengo una mayor cantidad de argumentos para asumir esa valoración. Es decir, yo puedo valorar algo por lo que vale, ¿cierto? Pues, aquí especulando un poco, ¿no? Entonces Claro, por el tengo, no costo, sé. ¿no? El costo, por el costo, Sí, algo tiene valor si es más caro o si es más barato, entonces tiene menos más valor, cosas. justamente. Claro, pero entonces supongamos algo como esto, ¿sí? Que es un Ujú, termo, ¿cierto? Entonces tiene un costo de valor que está asociado a lo productivo. ajá, Pero puedo tener varios elementos que pueden cumplir la misma. función. Entonces, para mí, otra valoración puede ser qué tan me siento identificado. Puede haber uno de color negro, uno de color y el tema de los frontes que me llame la atención. Entonces, ahí le estoy dando una valoración estética. Pero también si yo me pongo a mirar y que este está hecho con determinados materiales y el impacto que pueda tener, le estoy dando otra valorización, ¿cierto? Sí, Y si este, por ejemplo, sé que fue producido en tal lado, con tales condiciones, entonces puedo seguirle añadiendo más elementos que le permiten dar como valor al elemento. Entonces, yo puedo valorar las cosas de manera inconsciente, porque lo hacemos todo en todo momento, ¿cierto? Yo sí, escojo esto, escojo en qué me meto, en qué no me meto, pues porque nuestra vida es elegir, ¿cierto?
quedarme con unas cosas y sacar otras. Entonces, sí creería que esa conciencia de valores empezar a tener diferentes niveles y diferentes categorías para valorar algo y hacerlo de manera presente. Tener la conciencia de ese valor es saber el por qué, el para qué, el desde dónde y toda la cantidad de atributos que hacen que eso tenga valor para mí y quizás no para otra persona, ¿no? Yo le quitaría un poco ahí el para qué, porque el para qué puede darnos una visión de futuro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, este se va a deshacer en cuánto tiempo, ¿cierto? Digamos que como esa visión de futuro o de utilidad, ¿para qué? Porque a veces no puedo valorizar algo. Quisiera decir que no necesariamente la valorización consciente es de manera positiva o negativa, ¿cierto? Ujú. Porque yo puedo valorar algo sin saber para qué. Y de pronto ese para qué emerge en el futuro de una manera que yo no lo haya hecho consciente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, me hace pensar como eso. En este momento el territorio está en proceso o es nombrado ahora como reserva natural, ¿cierto? Ahí hay un proceso legal, un proceso, no sé cómo se llama, para que un territorio pueda ser nombrado como reserva natural. ¿Tú me podrías compartir un poco de cómo fue ese proceso legal, de cómo ustedes llegaron a eso, a que fuera considerado reserva natural? Aquí hay varios niveles, ¿no? Está lo que es la Reserva Natural de la Sociedad Civil, que es Bien, así, tiene un trámite. Aquí en la vereda hay y en el municipio hay otras dos reservas naturales. Es un procedimiento que se hace ante el Ministerio de Medio Ambiente. Hay otra figura que se llaman las reservas voluntarias, que no están legalizadas, o sea, no están analizadas por un decreto ujú, que da el Ministerio de Medio Ambiente, lo que nosotros lo declaramos, hacemos la declaración. bien, Digamos que hacerlo con resolución y con decreto, pues tiene unas ventajas en términos políticos, en términos económicos, que pues digamos que nosotros hemos querido surtir ese trámite, pero hay algo como que siempre como que se nos opone o que nos implica un esfuerzo o un conocimiento que aún no tenemos. Entonces nosotros lo declaramos de manera voluntaria, que también el tema de ser una reserva natural de la sociedad civil tiene pues, unas implicaciones también que uno jurídicas. tiene que, no, y ambientales que tú tienes que asumir. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, esas son de las cosas que nosotros a veces decimos, sí, sí lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Bueno, ahí son cosas que nos lo cuestionamos porque de una u otra manera también es insertarnos en ese sistema e institucionalizar un poco algo que queremos hacer de manera voluntaria. Entonces, sí, nosotros lo declaramos y así lo comunicamos y así nos presentamos como una reserva natural voluntaria. Para Reserva Natural de la Sociedad Civil, la CAR es la que hace una visita y hace una valoración de la conservación del lugar, que tenga especies, que tenga, no sé si tenga que ver con alguna cantidad específica, Ya, pero uno sí tiene que declarar qué especies hay. Nosotros, pues digamos que el hecho de que con las cámaras trampa hemos identificado pues, especies de fauna que no son visibles claramente, o sea que toca utilizar este tipo de medios para hacerlo. Conocemos las plantas, pero creo que son más las que no conocemos. bien. Pero digamos que las condiciones nos permiten a nosotros declararnos como reserva. ¿Cómo se ha transformado Alejandro Villaneda, el académico, el que está en contacto con las nuevas generaciones, con grupos grandes de jóvenes que quieren estudiar diseño industrial, ¿cierto? ¿Cómo esta experiencia de vida donde tú vas a un territorio y vas creciendo con él y vas aportando y el territorio te va aportando también a ti, a tu desarrollo personal, eso cómo se ve plasmado en el aula, en el contacto con tus estudiantes? Yo creo que, digamos que lo principal Ujú. tiene que ver con la actitud pasiva Bien. de no querer enseñar, ¿sí? Lo otro
es el tema que para mí el conocimiento es un territorio también. Yo he venido desarrollando un modelo de creación de cursos y cuando llegamos a la parte conceptual, a la parte de los contenidos que debe tener, pues por lo general uno hace un listado de contenidos Ujú. y puede organizarlos en un mapa conceptual. Si tú te das cuenta, ese mapa conceptual te muestra un territorio. Y ahí, cuando yo entiendo que los conceptos son territorio, yo ya pierdo mi interés por enseñar. Y lo que pretendo es mostrarle ese territorio al estudiante para que lo recorra y yo lo acompañe. Lógicamente, pues si hay una secuencialidad, ¿cierto? Todos los mapas tienen una ruta, Sí, pero mi ruta, lo que me permite es mostrarles el camino el cual van a recorrer, pero ellos los que viven el paisaje y cada quien interpreta el paisaje. Este paisaje son los conceptos, son las teorías. Entonces, por ejemplo, eso también digamos que me ha obligado a mí a hacer, eh, o, o, o me he sentido en la responsabilidad de ser honesto con los estudiantes, no quiere decir que antes no lo sea, ¿cierto? sí, sí, sí. Pero una honestidad al decirles que lo que yo les estoy mostrando es lo que yo pienso y lo que yo siento, y yo no soy la autoridad, no soy una autoridad con relación a ese conocimiento. Porque hoy día en una sociedad que vive sobrecargada de información, que la información está ahí, Ujú. yo solamente les voy a hablar desde el camino que he recorrido, desde mi experiencia, pero son ellos los que tienen que recorrerlo. Son Claro. ellos los que tienen que vivenciar, son ellos los que tienen que encontrar los caminos, son los que tienen que, hasta cierta medida, construir esas imágenes mentales del paisaje. Creo que mi principal hallazgo de esa conexión entre dos territorios que aparentemente se oponen, el Ujú. académico y pues el natural. Y pues a raíz de esta conversación lo veo también entre el conceptual y sensorial, Conceptual ¿m? y sensorial. Que siempre están interrelacionados, o sea, no son indivisibles, pero eh, dependiendo de donde estemos le damos prioridad más a uno que al otro. Y si tú me preguntas a mí en este momento, a partir de un proyecto de investigación que hicimos en la universidad para desarrollar unas mediaciones para los estudiantes, caigo en cuenta que más importante tener en un plan de estudios lo conceptual es lo sensorial, lo emocional, más que conocimiento, actitudes, porque la actitud le va a permitir conectarse con el conocimiento y va a permitir conectarse con el conocimiento no solamente con el que yo le estoy brindando, sino con el que le brinda el territorio, Claro. ¿sí? Entonces, eso amplía mucho la experiencia de aprendizaje del estudiante, porque lo que yo te estoy diciendo hoy, mañana puede ser demostrado que no es cierto. Y si yo le enseñé esto, entonces ya le estoy enseñando algo que es equivocado. Pero si yo le permito que él explore otras posibilidades, él está encontrando una manera de conectarse, no de tener cosas terminadas. ¿M? Por ahí va el principal aporte que le está haciendo este bosque a la academia. ¿Qué es el error para Alejandro Villaneda como padre, como esposo? Y bueno, la palabra que no te gusta, educador. No, es un proceso, es una parte del proceso. ¿M? Ya, pero ¿qué valor tiene para ti el error? Es fundamental, es Ah, esencial. es esencial y es fundamental. Ok, listo. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tú has visto en la práctica para que una persona no pueda tomar al error como su medio para crecer, su medio para conectar, para comunicarse? Yo creo que la modernidad, entendida la modernidad como, digamos, como ese periodo en el que aparece, que viene como desde la ilustración científica, Ujú, eh, que ha malinterpretado muchos de los conceptos y muchas teorías también científicas, ujú. ¿cierto? Que creen que somos una curva ascendente y que el Sí, conocimiento y que la evolución es ascendente, sí. cuando no, esto es, Así. esto es un caos, esto es un caos, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces, uno no puede considerar el error o el fallo o lo oculta o lo evita Ujú. porque, porque eso se interpreta
pone en esta escala ascendente en la que estamos. Entonces, esas concepciones que provienen de la modernidad son las que hacen que nosotros queramos tener más dinero, más conocimiento, ser más evolucionados, eh, y, y no entender todo esto como un proceso adaptativo, ¿no? ¿Encuentras alguna diferencia entre lo que es la pasión? Ayer yo veía una chica que es, no sé exactamente cuál es la carrera, pero se dedica al marketing digital y al marketing de las empresas, de las grandes corporaciones. Una chica colombiana que al parecer tuvo mucho éxito en su carrera, en su profesión, pero un día se encontró viviendo en 10 metros cuadrados, en 100 metros cuadrados en la 85 con 19 en Bogotá, que es la zona rosa de Bogotá, con mucho dinero, con mucho de todo, con casa, perro, el novio ideal, todo lo ideal que puede encontrar una persona a nivel pues, de lo que la sociedad tiene como valor, ¿no? El éxito económico y de estatus social. Y se encontró vacía y se encontró con que ella había llegado a la cima de lo que más hubiese podido desear, ¿no? Y decide irse a vivir, se traslada a vivir a Nueva York. Entonces, pasar de un lugar donde ella es el top de lo que se puede llegar a hacer en ese lugar, en ese ambiente, y pasar a un lugar súper, o sea, súper gigante, donde ella era una hormiguita y nadie la conocía, le ayudó a reconectar con ella misma y a reconectarse con lo que realmente ella quería hacer en la vida, ¿no? Que era pues transmitir el conocimiento y todo lo que ella sabía, pero potenciar y hacer de la otra persona la mejor versión, ¿no? Llevado a su campo, ¿no? Al campo del marketing, al campo de las pequeñas y medianas empresas, incluso a nivel personal, ¿no? De que alguien quisiera tener su pequeña empresa y la potenciara y soñara que sí podía crecer, ¿no? Y a mí me sorprende que ella dice, yo tuve que conectar con mi pasión. En el caso tuyo, ¿cómo conectas tú la pasión por hacer algo con el propósito de vida que tengo yo como ser humano y quizás más allá del ser humano, quisiera tocar el tema del alma. Para ti, ¿qué es el alma? Para ti, ¿qué es la experiencia de vida y qué tiene que ver con los errores que nosotros, los tumbos que nosotros nos damos en la vida? Y es encontrar el propósito de vida, ¿no? En este caso ella lo nombra como pasión. Necesariamente tengo que sentir pasión para la vida para estar en mi propósito de vida y cumplir, digamos, el destino del alma. Bueno, yo creo que uno no tiene propósito, un propósito como establecido. Yo creo que ese placer o esa pasión tiene que ver más como con esos éxtasis, Bien, con cosas que te llenan, que te van indicando, sí, que te van indicando por dónde es, ¿no? Pero igual, digamos que todos son procesos que se van transformando, porque a mí lo que me apasiona hoy día no es lo mismo que me puede estar apasionando hace 5 años o hace... ujú, Entonces, porque yo también me puedo convencer de eso, ¿no? Pues como nos pasa con las parejas, sí, eh, que al comienzo es pasión sí, y después pasión va pasando y uno no ha convivido o si uno no reconecta o conoce eso que estaba detrás, pues probablemente se va a aburrir de esa persona y va a buscar otra cosa que lo llene de pasión. ¿M? claro. Eh, Creo que son cosas como más profundas. Creo que a mí, y bueno, y aquí va la otra, que hablabas con relación al alma. Creo que esa es una de las palabras a las que he desconceptualizado. Bien, ¿Sí? No sé si exista, no exista, no sé qué es el alma bien. y en este momento no me interesa. Y te voy a decir porque, sí, Ajá. te voy ¿Por a qué? poner una cosa que está haciendo ahorita, por ejemplo, en mi familia. Mi mamá, por ejemplo, ahorita se volvió terraplanista, cree que la Tierra es plana, Mira, no lo ¿sí? puedo creer. Ya, Y a mí, digamos que académicamente me parece increíble que eso suceda. claro. Sin embargo, sin embargo, yo sé que la ciencia también es una creencia.
Sí, y la ciencia también tiene sus propias narrativas. sí, Y yo en mi interior, en mi experiencia, en mi sensación, no siento que la Tierra sea redonda. claro, Yo sé que la Tierra es redonda, claro, claro, ¿cierto? Sé que claro, la Tierra es redonda y sí, creo que la Tierra es redonda por una serie de argumentos lógicos muy convincentes, ¿cierto? sí. Pero ni desde mis ojos, ni desde mi recorrer, ni desde mi experiencia, sé que la Tierra es redonda. ¿Y cuando vas en Entonces, ¿por qué avión? no puede? Cuando vas en Pero avión. lo que yo veo es muy poco, ¿sí? Ya, pero Yo, yo se ve sé, bien la curvatura, sí se ve la curvatura. Por lo menos de la atmósfera se ve. bueno, listo. Tengo una sensación de una parte, ¿sí? Ok. Porque puede ser media esfera o puede Sí, ser un sí, sí, cuarto sí, de sí, esfera, sí, sí, puede sí, ser sí, una sección esférica, ¿sí? sí, sí, Desde no, mi no, experiencia. sí, 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 Entonces, ¿por qué le digo a mi mamá que la Tierra no es plana? Si ella tiene otro sistema de construcción, ¿sí? sí, construcción de la realidad, sí. Entonces, yo evidentemente no creo que la Tierra sea plana en este momento, pero me abro la posibilidad. Y de hecho, al hacer esa reflexión, me es indiferente si la Tierra es redonda o es plana, Ujú, ¿sí? sí. Me interesa o me preocupa que el sol salga por un lado y se oculte por otro lado. No puedo controlar eso, entonces tengo que saber que el sol entra por un lado y sale por otro, Y si ¿cierto? estoy construyendo mi casa, estaría mejor que la ventana estuviera y me conviene a mí Ujú. ubicarme ahí, ¿no? Y en ese sentido sí me Sí, interesaría por dónde y no iba. necesito saber si la Tierra es redonda o es plana, solamente me necesito saber que el sol, por dónde sale el sol y por dónde se oculta el sol, Bien. ¿cierto? Sí, Eso sí, sí. Entonces, en ese sentido, no sé qué es el alma y no ajá, sé si necesite saber qué es el alma, ¿sí? bien, No sé si vayamos a reencarnar o no vayamos a reencarnar, bien, porque si yo actúo pensando en que voy a reencarnar, voy a estar viviendo condicionado sí, y estoy vivir condicionado con compensa y me voy a perder y voy a ser incapaz de diferenciar si este momento, si esto que estamos haciendo en este momento me produce éxtasis o no. Porque no sería porque si yo pensara que es la reencarnación y que pensara que en este momento estando aquí contigo voy a hacerle bien a muchas personas y voy a cumplir mi propósito, no estaría siendo honesto con mis sensaciones y mis emociones por estar buscando una recompensa hacia el futuro, bien, ¿sí? En este momento yo aquí estoy contigo y estoy hablando porque hay un afecto que hemos construido a lo largo del tiempo, afecto que a veces ha sido más intenso y a veces ha sido menos intenso, afecto que a veces se puede convertir en desafecto, ¿cierto? sí, Porque es que esas son las circunstancias de la vida. Con Luz Ángela nosotros decimos, yo a Luz Ángela es la persona que más amo, pero también la odio. Y también me parece que es la persona que más se opone a lo que yo creo, pero también es la persona que más me ayuda. Entonces, ¿para qué la voy a categorizar sí. en lo que es? No necesito. O sea, ya siento, ahí es donde uno dice, no necesito esas categorías. En algún momento para poderme comunicar, obviamente lo haré, pero en interior creo que no necesito y puedo desprender los conceptos y volver a ellos cuando lo necesito a conveniencia. La agenda del día, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno tiene que hacer. Y uno como que no toma conciencia que uno pertenece al planeta, que uno pertenece a la especie humana, ¿no? Él hablaba básicamente que las personas en las condiciones idóneas, usted no puede decir que usted no mataría, usted no puede decir que usted no violaría la ley en ciertas circunstancias, ¿no? Y él decía que a él le sorprendía la gente cómo se polarizaba en hacerse siempre el bueno, ¿no? Yo siempre soy el bueno, yo siempre es el que actúo correctamente. Y él lo asociaba a un tema de desconexión con la especie humana. Y con esta pregunta me gustaría pues terminar nuestra entrevista, nuestra charla del día de hoy, preguntándote a ti, ¿qué significa pertenecer? Eh, ¿Cómo podemos reconectar? ¿Cómo podemos nosotros vivir realmente sabiéndonos parte de la especie humana? ¿Y qué representaría eso a nivel social si nosotros, cada uno de los miembros de la sociedad, se percibiera realmente perteneciente a la especie humana?
Bueno, yo es que coincido con ese tema eh, del, de que todos nos creemos buenos y todas esas cosas que es, digamos, como este tema de la modernidad, ¿cierto? Ujú. De que no, nosotros no, pero realmente no somos nada de, digamos, como de eso, ¿no? Pero tampoco creo que seamos malos, a pesar de que a veces lo pueda expresar o que si alguien me cierra en la vida, lo Le- insulte o le le diga, diga, hijo de ¿cierto? puta, Que es la sí. peor día. Así así piense que lo que está haciendo Israel con Palestina es una barbaridad y una atrocidad, o lo que hace el fentanilo. Creo que eso esté tan desligado de nuestra humanidad. Ahorita que he estado mirando temas de inteligencia artificial, cosas con las que estoy maravillado y asustado a la vez, me produce terror, pero creo que es inevitable y creo que la inteligencia artificial no es nada diferente a lo que somos nosotros. Jugando un poco a la especulación, yo creo que nosotros como seres humanos vamos a terminar siendo Ya. máquinas son humanas, porque es nuestra proyección, Ujú, ¿cierto? ujú. Y el hecho de que seamos máquinas o de que veamos esa artificialidad, yo me lo he cuestionado y pues es duro porque me gusta lo líquido que es la piel, me gusta lo bien que se siente respirar, pero si el día de mañana la máquina tiene mejor relación con el planeta que lo que estamos haciendo con nosotros en este momento, pues creo que la máquina es la solución. Yo lo que creo es que nosotros en ese afán de ver solamente lo bueno, estamos perdiéndonos la mitad o más de la mitad o el 99% de implica ser un ser vivo, ¿sí? Un ser vivo. Sí. A mí, por ejemplo, cuando hablan de estos datos de que solamente el 1% del universo es luz o algo Ya. así, una cifra que uno dice, el resto es oscuridad, y nosotros pretendemos ir en la luz y evitamos la oscuridad, ¿cierto? Tú Porque haciendo la luz, creer. el conocimiento, todo eso es luz, no siempre es la metáfora de la luz. Ajá. Y creo que parte de este conocimiento es aprender a hacer oscuridad, porque la oscuridad es infinita. Sí, siento que finalmente todo esto son construcciones humanas, son construcciones que la misma vida lo ha llevado a esto. En un momento la vida será la que evalúe y diga qué debe seguir y qué no debe seguir. Sí. ¿Sí? En algún momento inventará, no soy yo quien deba tomar es decir, no, es que los humanos somos la peor porquería. Y lo he hecho, sí, lo he hecho, pero sé que no, que no, sí. ¿M? Porque así como las, en el error, en la oscuridad, es donde he encontrado mi otra parte y donde he encontrado, creo, mi mayor riqueza. Y sale a la luz, pero el 99% de lo que soy no lo conozco, entonces sería, me parecería juzgarme y juzgarnos como humanidad por el 1% que conocemos. Y porque nuevamente ese juicio y lo hacemos en una escala temporal que va en un sentido y que va, ¿sí? Y no en esa multidimensionalidad que tiene, que puede llegar a tener el tiempo y el espacio y bueno, la realidad en sí. Sí. Entonces, sí, a mí me aterra, me molesto, me produce asco, me produce miedo, pero también me produce felicidad, también me produce amor, alegría, ¿m? Que son todas esas sensaciones que se nos presentan y se nos suceden. Yo te dije, esa va a ser la última pregunta, pero me abres una pregunta y con esto ya terminamos porque sé que ya estoy abusando un poco del tiempo que tienes disponible para estar acá. ¿Cuál es la diferencia entre el estar y el pertenecer? Yo puedo estar en un territorio, pero no percibirme o no pertenecer a ese territorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que yo pertenezca a un territorio? No sé, serán las interacciones que tenga.
A mí, con el margen de error que tenga de la respuesta, a mí me viene Por, el tema de la función, ¿no? Porto una función dentro de ese territorio, me doy cuenta cuál es la función, el rol que tengo en ese territorio, o sea, simplemente un invasor de ese territorio. pero es que igual el invasor también Tiene una tiene una función, función, sí, o cumple una, o logra algo, ¿no? Porque nuevamente es ponerlo como en términos positivos. claro. Yo creo que es como el tema de las interacciones, pensándolo un poco desde lo ecosistémico. Bien, ¿M? En lo ecosistémico, yo estoy en un territorio por la cantidad de relaciones que puedo tener, ¿cierto? Si yo me aíslo de esas relaciones, puede que esté, o yo no sé si es inevitable no estar y no pertenecer, ¿sí? Porque por más de que uno esté, o el pertenecer es una percepción que tenemos nosotros de nuestra red con el ecosistema. Yo, por ejemplo, sí, hay sitios donde estoy pero no y no me pertenezco. siento acogido. Eh, Sí, inclusive puede ser con mi familia, puede ser donde trabajo, puede ser aquí donde vivo, ¿sí? Porque mis tipos de relaciones terminan siendo conflictivas, ok. ¿cierto? Por la manera en cómo percibo. Sí, por ejemplo, nosotros el hecho de reservar acá para algunas personas es conflictivo porque quieren sembrar, quieren, entonces me es cómodo y me hace sentir que no pertenezco porque pienso diferente. Sin embargo, es con relaciones no necesariamente positivas con esas personas. Lo mismo en mi familia, eh, probablemente algunas de las decisiones que haya tomado hacen que yo me sienta incómodo en mi familia y que a veces voy a una reunión familiar y yo estoy, pero siento que no hago parte de mi familia. O estoy en la universidad y veo algunos modelos educativos basados en la enseñanza y yo me siento que ahí no estoy. De hecho, muchas de las cosas que yo estoy haciendo de educación son al margen de las facultades de educación porque siento que lo que pensamos no está, coincide, no pertenece al ámbito de la educación, ¿sí? Entonces, si no había reflexionado sobre esa relación entre estar y pertenecer. Tal vez el pertenecer puede ser que haya un vínculo afectivo. Hay valores positivos y valores negativos, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, hay valoraciones negativas y valoraciones positivas, entonces probablemente, que ya que mencionas esa palabra, la contradicción, Ujú, yo cuando hago mis presentaciones como de qué es lo que hago, siempre lo hago es, en eso, yo vivo en la contradicción, bien, vivo, sí, porque así como soy académico, también puedo tener actitudes metafísicas que sí, no necesariamente coinciden y las dos me parece que me dan soluciones a lo que necesito vivir y no necesito que sean coherentes entre ellas. bien. Entonces la contradicción me permite vivir varias realidades también. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. No sé cuánto tiempo tenemos de grabación, pero te agradezco muchísimo, Alejandro, por esta entrega para las personas que siguen lógica gravitatoria y conceptual o lógica global y convergente. Pues informarles nuevamente que Alejandro no está muy, muy alejado de esta comunidad, pero como lo dije inicialmente, yo encuentro que él en la práctica tiene mucho, mucho de eso que escuchamos a diario de lógica global convergente. Así que, de acuerdo a la respuesta que tengamos de tu grabación y si llegaras a tener algún tiempito después, podríamos abrir porque me hubiese gustado preguntarte, tú hablaste de la multidimensionalidad, de irnos por ahí, qué es el tiempo, qué es el espacio, ya desde otras experiencias que hayas podido tú tener. Así que pues no quiero alargar más esto y darte las gracias a ti, a cada uno de los oyentes que nos han acompañado en esta pequeña charla, porque me pasaría horas y horas y horas. Pues eso nos pasa cuando estamos hablando, nos damos cuenta y ya hemos hablado 5 horas, sobre todo con Luz Ángela. Pero bueno, te deseo el micrófono para que te despidas y agradecerte una vez más el estar acá. Mm, Bueno, pues muchas gracias por invitarnos o invitarme a tu espacio. Bueno, yo siempre me presento porque
Sí. porque mucho de lo que he hablado acá no me pertenece, me pertenece a medias. Entonces, pues muchas gracias por tener este espacio, por poder compartir, por poder conversar. Creo que también en estas conversaciones emergen cosas que a veces uno no las tiene como tan conceptualizadas o tan claras. Y en el discutir, en el conversar, en el dialogar es donde se produce realmente el conocimiento. Entonces te agradezco porque también salgo enriquecido de este encuentro y bueno, pues esperemos que se den muchos más Ay, sí. otros encuentros Ah, más genial. adelante. Gracias, Alejandro. Y bueno, Vale. una vez más a toda la comunidad, muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión de Ruta Auténtica. Chao, chao.